Hola a todos, comentario de documento histórico. En este caso voy a comentaros el documento Viva España con Honra, que es el documento iniciático de la fase histórica que conocemos con el nombre de Sexenio Revolucionario. Y lo voy a hacer tal cual debéis hacerlo en el examen EBAU, y que, como sabéis, tiene tres principios, tiene 3 puntos importantes. En primer lugar, tenemos que señalar el núcleo temático, que en este caso es el núcleo temático 4, la construcción del Estado liberal, de 1833 a 1874, y podemos añadir varias líneas explicando, pues muy generalmente, como no puede ser de otra forma en 2 líneas, lo que son las características principales de esta fase. Podemos decir, pues por ejemplo, que es una fase histórica, esta construcción del Estado liberal, en la cual el liberalismo se va abriendo camino a pesar de las resistencias de determinados sectores conservadores de la sociedad. Vale, punto. Lo siguiente a hacer sería señalar el contexto histórico al cual pertenece este documento, y teniendo en cuenta que es el documento inaugural del sexenio revolucionario, pues podemos hablar de esta fase del sexenio revolucionario. También pensad que se puede plantear como final de etapa de los distintos gobiernos de la Unión Liberal. Al final, pues es un planteamiento distinto dependiendo de la perspectiva. Cuando se trata de documentos que suponen un punto de inflexión, un antes y un después, un cambio de fase, podemos explicarlo como final de una fase o como inicio de la otra. Ella queda dentro, pues, de la opción que tome cada uno. Yo en este caso lo plantearía como el inicio del sexenio revolucionario. ¿Qué hay que comentar en el contexto? Pues en unas 6-10 líneas, como mucho creo yo, pues podemos comentar que este documento es el documento inaugural del sexenio revolucionario, y en el cual se dan las pistas para comprender esta fase histórica, que tiene la importancia y tiene la novedad de que este documento lo que hace es transmitir y expresar un amplio descontento de grandes sectores de la sociedad con la monarquía, y esta es una gran novedad. Se trata de una fase que se inicia con una revuelta, una revolución cuyo principal enemigo es la monarquía, y que provocará el derrocamiento de Isabel II tras el levantamiento revolucionario por parte de Prim, Serrano y Topete. A partir de aquí, a partir de esta revolución, se va a abrir un abanico de distintas etapas, empezando con un gobierno provisional que llevará después a la reinstauración de la monarquía en la cabeza de Amadeo de Saboya, para luego inaugurar el periodo de la Primera República, y que tras distintas contingencias acabará con el golpe de estado de Pavía y la dictadura de Serrano. Este documento funciona, y este documento tiene la función de inaugurar toda esta etapa, y lo que hace es señalar las principales motivaciones de los revolucionarios para derrocar al reinado de Isabel II, ¿vale? Y que llevará después a la batalla de Alcolea, provocando el exilio de la reina y la inauguración del gobierno provisional. ¿De acuerdo? Vamos a leer el texto a continuación y a extraer de él las ideas principales. Españoles. La ciudad de Cádiz, puesta en armas con toda su provincia, niega su obediencia al gobierno que reside en Madrid, segura de que es leal intérprete de los ciudadanos, y resuelta a no deponer las armas hasta que la nación recobre su soberanía, manifieste su voluntad y se cumpla. Hollada la ley fundamental, corrompido el sufragio por la amenaza y el soborno, muerto el municipio, pasto la administración y la hacienda de la inmoralidad, tiranizada la enseñanza, muda la prensa, tal es la España de hoy, españoles. ¿Quién la aborrece tanto que no se atreva a exclamar así ha de ser siempre? Queremos que una legalidad común por todos, creada, tenga implícito y constante el respeto de todos. Queremos que un gobierno provisional que represente todas las fuerzas vivas del país asegure el orden, en tanto que el sufragio universal echa los cimientos de nuestra regeneración social y política. Contamos para realizar nuestro inquebrantable propósito con el concurso de todos los liberales, unánimes y compactos ante el común peligro.
con el apoyo de las clases acomodadas, que no querrán que el fruto de sus sudores siga enriqueciendo la interminable serie de agiotistas y favoritos, con los amantes del orden, si quieren verlo establecido sobre las firmísimas bases de la moralidad y del derecho, con los ardientes partidarios de las libertades individuales, cuyas aspiraciones pondremos bajo el amparo de la ley, con el apoyo de los ministros del altar, interesados antes que nadie en cegar en su origen las fuentes del vicio y del ejemplo, con el pueblo todo y con la aprobación, en fin, de la Europa entera, pues no es posible que en el Consejo de las Naciones se haya decretado ni decrete que España de vivir envilecida. Españoles, acudid todos a las armas, único medio de economizar la efusión de sangre. No con el impulso del encono, siempre funesto, no con la furia de la ira, sino con la solemne y poderosa serenidad con que la justicia empuña su espada. ¡Viva España con honra! Aquí tenéis el documento, es un documento pues bastante rico en ideas, ¿vale? Pues va a ser un poco costoso de comentar, pero bueno, vamos allá. Y en primer lugar yo vería 5 ideas, ¿vale? Pero antes de empezar con esas 5 ideas, lo que quiero que tengáis claro es la descomposición de España que va a llevar a que Prim, Serrano y Topete se levanten a través de este manifiesto. Pensad, por ejemplo, como, digamos, punto de estallido de este cambio de fase es la noche de San Daniel, ¿vale? El levantamiento de los estudiantes contra la decisión de quitar de en medio a Castelar de su cátedra universitaria, la fuerte represión llevada a cabo por Narváez, muy contestada al Palacio, y Isabel II acaba quitando a Narváez para poner a O'Donnell, pero luego a O'Donnell le surge una sublevación en el cuartel de San Gil, fusila a 66 sublevados, pero la reina considera que no ha sido lo suficientemente firme, vuelve a poner a Narváez, y en fin, lo que se nota aquí es un sistema que está ya en una fase convulsa y en una fase que está pues a punto ya de explotar. Y explotará en septiembre de 1868 y lo hará con el levantamiento militar y con el manifiesto consecuente que es este, ¿vale? Como os decía, 5 ideas principales, ¿vale? Bueno, a lo mejor me surge una sexta, pero así en principio yo he visto 5. La primera, por ejemplo, es la llamada a las armas. Aquí lo tenéis. La ciudad de Cádiz, puesta en armas con toda su provincia, niega su obediencia al gobierno que reside en Madrid, segura de que es leal intérprete de los ciudadanos, y resuelta a no deponer las armas hasta que la nación recobre su soberanía y manifieste su voluntad y se cumpla. Vale, aquí tendríamos la primera idea principal, y es la expresión de que va a haber o ha habido una sublevación, y que esta sublevación no se va a detener hasta que no se impongan los principios que a partir de ahora se van a enumerar. ¿De acuerdo? Es una sublevación, y es una sublevación que niega la obediencia al gobierno de Madrid y que expresa lo que considera que es la petición del pueblo, ¿vale? Es leal intérprete de sus ciudadanos. Segunda idea que vamos a ver es la idea de por qué se realiza esta sublevación, ¿vale? ¿Qué problemas consideraban Prim, Serrano y Topete y todos los que apoyan esta sublevación para levantarse contra el legítimo gobierno? Pues aquí aparece la enumeración, y yo en las ideas pues las señalaría. A continuación, entre comillas lo pongo, a continuación paso a señalar las motivaciones que ven los sublevados para levantarse contra el gobierno legítimo. Y aquí las tenéis todas, ¿vale? Aquí, en primer lugar, consideran que el sufragio está corrompido, ¿vale? Que la voluntad de los españoles no se está cumpliendo porque no es el sufragio lo que decide las políticas, sino las camarillas y las amenazas y los sobornos, como pone aquí. ¿Vale? Es la política de la camarilla, la política de la corte, que nada tiene que ver con lo que hay fuera de las paredes de palacio. Además, muerto el municipio, pasto la administración y la hacienda de la inmoralidad, tiralizada la enseñanza, muda la prensa. Vale, aquí tenéis muchos otros problemas que están haciendo de España un cuerpo pues esclerotizado, un cuerpo que está pues eso, a punto de reventar. Primero, en cuanto a la independencia del municipio,
coartada completamente por las decisiones de Madrid, el mal funcionamiento de la administración y la hacienda, dedicada no al bien de los españoles, sino a los propios beneficios, una enseñanza que está tiranizada por parte de Madrid y que lo que busca no es crear buenos ciudadanos, sino crear ciudadanos manipulados. Y otras características, como aparece aquí, pues eso, por ejemplo, pues aparte de la educación, la prensa, es decir, la prensa no tiene libertad. Tal es la España de hoy, ¿vale? Esas son las razones por las que nos levantamos. Y lo que se preguntan los sublevados es, ¿ha de ser así siempre? Entonces, a continuación, como tercera idea, los sublevados van a plantear qué es lo que quieren hacer, cuáles son sus soluciones a todos estos problemas que hemos visto. Vale, pues ahora pasa a enumerarlos. Queremos que una legalidad común por todos creada tenga implícito y constante el respeto de todos, ¿vale? Queremos buscar el consenso de la sociedad y dotarnos de unas leyes de obligado cumplimiento por parte de todos. Queremos además que un gobierno provisional que represente todas las fuerzas vivas del país asegure el orden, en tanto que el sufragio universal echa los cimientos de nuestra regeneración social y política, ¿vale? Ante la iniquidad, ante la corrupción del sufragio, lo que se plantea es que ese sufragio funcione bien, que exprese realmente la voluntad nacional y que a partir de ahí pues se creen una fuerza, se cree un gobierno que sea fruto de ese sufragio y por lo tanto que sea la representación de la soberanía nacional. Contamos para realizar nuestro inquebrantable propósito con el concurso de todos los liberales unánimos y compactos ante el común peligro. ¿Vale? A continuación, como cuarta idea, lo que va a señalar es quiénes vamos a apoyar esta sublevación, ¿vale? ¿Quiénes son los españoles de bien que deben apoyar esta sublevación? ¿Vale? Lo que va a hacer a continuación es decirle a cada uno de los grupos sociales las razones por las cuales deben apoyar el levantamiento, la revolución de 1868. ¿Vale? Y lo que señala es, en primer lugar, tenemos que contar con el apoyo de las clases acomodadas. ¿Por qué? Porque las clases acomodadas lo que buscan es la estabilidad, ¿vale? Y es que sus esfuerzos tengan como resultado el propio beneficio, que tengan como resultado el fruto del sudor de las frentes de esas clases acomodadas y que al final los beneficiados no sean los de siempre, no sean los favoritos de las cortes, no sean los arribistas que intentan influir en la política por otros medios, sino que realmente la búsqueda de la riqueza por parte de los empresarios, por parte de las fuerzas vivas, pues tenga su recompensa. Segundo lugar, tienen que apoyar esta revolución los amantes del orden. Y en principio pues parece una paradoja. Si queremos orden no puede haber revolución. Pues no. Lo que dicen los revolucionados es que los que quieren el orden tienen que apoyarnos. ¿Por qué? Porque si quieren verlo establecido sobre las firmísimas bases de la moralidad y del derecho, es decir, si quieren que nuestro sistema sea verdaderamente estable y esté sobre las bases del sufragio universal y la soberanía nacional, que son las que nos van a dar estabilidad, pues no cabe otra que apoyarnos. Además, deben apoyarnos aquellos ardientes partidarios de las libertades individuales, es decir, todos aquellos que buscan tener derechos y que esos derechos queden claros por ley, pues entonces tienen que apoyarnos porque nosotros nos dotaremos de unas bases firmes, de una constitución que afianzarán esos derechos. Y además tenemos que contar con el apoyo de los ministros del altar, es decir, con el clero. Y el clero, que en principio y secularmente ha sido siempre defensor de la moderación y del conservadurismo, incluso del absolutismo, pues tiene que apoyarnos. ¿Y cuál es la razón? Pues que, como pone aquí, deben estar interesados antes que nadie en cegar en su origen las fuentes del vicio y del ejemplo. Es decir, el sistema del cual venimos es un sistema corrupto, es un sistema que favorece los engaños y que favorece los entramados viciosos de la corte, y nosotros lo que vamos a imponer es un sistema basado en los cimientos firmes del progreso y de la soberanía nacional. Y por último, lo que viene a decir los sublevados es que si así hacemos, es decir, si obtenemos todos estos apoyos sociales, pues entonces la Europa entera pone aquí,
como pone aquí, la Europa entera, pues no es posible que en el Consejo de las Naciones se haya decretado ni se decrete que España debe vivir envilecida. Si hacemos todo esto, España perderá esa vileza, España perderá todo ese lastre eterno que tenía de regresión y de conservadurismo y entrará en una senda de modernización y de estabilidad. ¿Vale? Y por último, la quinta y definitiva idea que aparece en este texto es de nuevo la llamada a las armas, es decir, la llamada a defender esta revolución y a luchar por ella. Españoles, acudid todos a las armas, único medio de economizar la efusión de sangre, no con el impulso del encono siempre funesto, no con la furia de la ira, sino con la solemne y poderosa serenidad con que la justicia empuña su espada. Fijaos que aquí lo que está haciendo es tratar de aunar una vez más a conservadores y liberales, es decir, da igual si para ti el orden es más importante que las libertades o las libertades más importantes que el orden. Lo que tenemos que hacer es hacer una revolución ordenada, una revolución fuerte, sobre bases firmes, no desde la ira, no desde las grandes pasiones, sino desde el conocimiento y sobre el afianzamiento de la voluntad de tener un sistema estable que nos permita vivir en paz y que permita desarrollarnos económica y políticamente. Y acaba el texto con un Viva España con honra, que es el lema de esta revolución. ¿Vale? Pues estas son las 5 ideas que hay que comentar. Pues no sé, pues yo creo que una cara de una hoja aproximadamente, un poquito más, comentando, pues siguiendo, pues desarrollando un poco esas 5 ideas, ¿de acuerdo? Sin enrollarse demasiado, porque luego en otra pregunta seguramente pues nos preguntarán las características de la Revolución de la Gloriosa y las motivaciones que tenían, y para eso tendremos que utilizar el texto y explicarlo más. Entonces, para no repetirnos, aquí simplemente enumeramos esas ideas y desgranamos el documento histórico. ¿De acuerdo? Pues bueno, espero que os haya servido esta reflexión y hasta el siguiente comentario.